Gracias a Dios la Iglesia nos ofrece un número inagotable de santos nuevos, ¿no? Y sin embargo, cada uno de nosotros, y esa es la maravilla de tener tantos santos y beatos, tenemos particulares inclinaciones o particulares estimas a algunos santos que consideramos cercanos a nosotros, ya sea por la experiencia que tenemos. Por ejemplo, me sorprende el número de mamás, especialmente mamás jóvenes, que tienen una devoción creciente a Yana Beretta Molla, ¿no? Esa gran madre coraje que murió de cáncer después de una vida absolutamente ejemplar para que no muriera su última hija, ¿no? Que también se llama Yana y que hoy en día predica la vida ejemplar de su mamá. Bueno, una de mis nuevas beatas y espero muy pronto futuras santas favoritas es esta adorable monjita que fue beatificada el domingo 6 de junio del 2021 en la diócesis de Como, en Italia. Y es Sor María Laura Mainetti, ¿no? Yo pensaba estar ahí, me duele en el alma no haber estado. Como saben ustedes, estuve en la beatificación de Carlo Acutis y quería estar aquí, pero todavía los protocolos de COVID son muy severos en Italia, ¿no? Entonces, sigue siendo una situación complicada, exigente, difícil, pero sigue siendo una situación también maravillosa, ¿no? Y entonces, el hecho de que ella haya sido declarada beata, y les explico por qué siento toda esta proximidad, ¿no? Porque ustedes recuerdan la historia, cuando fue anunciada que iba a ser beatificada, la historia de en el pueblo de Chiavenna, un pueblo en el norte de Italia, un pueblo pequeño, pero en general en el norte de Italia, existen las industrias más, y son muchas de ellas empresas familiares, las industrias más rentables de Italia en general y de muchas partes de Europa. Entonces existe una situación bastante acomodada, pero en los pueblos pequeños, para los jóvenes, los adolescentes que están mirando internet, que están mirando su celular, etc., la vida les resulta aburrida y en consecuencia un grupo de jovencitas, de 3 jovencitas que habían sido preparadas para la confirmación por la misma madre Mainetti, ¿no?, ingresan a un grupo satánico y deciden asesinarla. Querían primero asesinar a un sacerdote y deciden asesinarla en un ritual satánico, ¿no? Entonces la convocan diciéndole que venía este tema fundamental de que una de ellas había salido embarazada y no quería abortar, quería consultar con ella, ¿no? Este tema fundamental de la vida, ¿no? Y es un engaño para que ella salga de noche, relativamente tarde del convento para una religiosa, 9 de la noche, y se encuentra en un lugar apartado donde estas 3 muchachas adoradoras de Satanás comienzan a acuchillarla, ¿no? Hasta el punto que ella les dice, las perdono, primero les dice, no me maten, no voy a ir a la policía, ¿no? Porque como estas chicas nunca habían matado, dan cuchillazos pues, que no son originalmente letales, ¿no? Al brazo, a la cara, ¿no? Y finalmente terminan el rito satánico cumpliendo con lo que cada una de ellas debía cumplir según el ritual satánico, que son 3 personas que tenían que matarla con 18 cuchilladas y
porque tienen que ser 6 de cada una, 3 personas para que sean el perfecto satánico 666, ¿no? Entonces tenían que morir de 18 cuchilladas. Una se equivoca, le da una cuchillada de más, que es la 19, y se enojan, no porque han matado a una monjita que estaba dispuesta a ayudarlas y que conocían de haberlas formado en la confirmación, sino porque en el ritual han hecho una cuchillada de más. ¿Qué les parece? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la bondad de esta monjita se combinan muchas cosas que forman parte de los grandes temas álgidos de nuestra cultura. El total desencanto y paganización de nuestra juventud, la total falta de sentido en sus vidas, y en parte por haber abandonado la fe, el celo de una monjita que quería ayudar a personas jóvenes para que no se alejaran de Dios, la excusa del aborto, sabiendo que es un tema central por el que la Iglesia, tú y yo vamos a dar la vida, y todo esto se combina para esta muerte atroz. No. La justicia italiana es bastante más benevolente, digamos, que la justicia latinoamericana o que la norteamericana, ¿no? Entonces, ya todas estas muchachas que participaron ahí están libres. Obviamente han cambiado de nombre, ¿no? Y una de ellas conversó con la prensa de Chiavenna, donde es un pueblo pequeño, o sea que nunca quería regresar, pero decidió regresar unos pocos años atrás, unos 3 o 4 años atrás, porque su hermana, que seguía viviendo en Chiavenna, se casaba. Entonces la hermana se casó, ella asistió al matrimonio y la prensa local la ubicó, y lo único que esta mujer, de lo único que puede hablar es de que nunca va a poder explicar este horror, ¿no? Nunca va a poder explicar lo que hizo, sino que básicamente cree que esta madrecita sí es una santa, ¿no? Y que lo que ella experimentó antes del asesinato y durante el asesinato fue solamente bondad y bondad y bondad. Experimentó simplemente caridad. Y esta vigilia fue una vigilia muy hermosa, ¿no? Donde celebraron varios obispos, donde la celebración se realizó en un estadio en Chiavenna, que es muy pequeño, ¿no? Y se proyectó una película donde asistieron muchísimos jóvenes presentando la vida de ella, ¿no? Se organizó un recorrido con periodistas, acompañados por algunas religiosas que son hijas de la cruz, ¿no? De esta misma congregación. La película se llama Sobre los pasos de Sor María Laura y fue muy, muy, muy bella, ¿no? Y hubo todo un recorrido, es decir, todo el pueblo estuvo involucrado. Y para la diócesis de Chiavenna ha sido un evento, para la ciudad, ¿no? Como buena ciudad que está al pie de los Alpes, es una ciudad que, entre otras cosas, vive mucho del turismo, ¿no? Y la ciudad tiene todo un sistema de propaganda turística, ¿no? Y es interesante cómo el testimonio de esta monjita ha tocado tanto el corazón de esta pequeña ciudad que toda la maquinaria turística, es decir, todo el pueblo es un pueblo centrado en este fin de semana en Sor María Laura Mainetti. El pueblo siente un orgullo y esto es bello, ¿no? Porque efectivamente siente un orgullo de una santa,
de la vida de una santa, ¿no? Y entonces esto no es algo que ocurra regularmente, y esto es algo que especialmente en estos días de tanto alejamiento de la fe, que también pasa en Italia, hermanos. Unos podrían creer, mira, bueno, pero en Italia está el Vaticano, los italianos deben todavía practicar la fe. Miren, están un poco mejor que el centro y el norte de Europa, por cierto. Pero la situación religiosa es catastrófica. El número de personas que se reconocen como católicos, la total caída de la natalidad, el decrecimiento constante de las vocaciones, ¿no? Para un país que tenía sacerdotes asistentes más de uno en varios sitios, ¿no? O sea, una parroquia alejada en una zona montañosa, etcétera, tenía más de un párroco, ¿no? Las congregaciones tenían muchas vocaciones, eran los reyes de las misiones. Encontrar ahora que hay una ciudad que todavía está dispuesta a actuar así, ¿no? O sea, a sentirse orgullosa de una mártir de la fe, es algo inspirador y puede marcar definitivamente el inicio de una época nueva. Mucho se va a seguir diciendo de la Madre Mainetti, y yo les sugiero que no dejen de leer las historias que vamos a publicar en Así Prensa respecto de ella y de su asombrosa vida, ¿no? Pero creo que lo más importante actualmente para mí es encomendarnos a esta religiosa, especialmente a aquellos que están realizando pastoral juvenil, ¿no? Porque esta monjita se le partía el corazón de ver cómo los niños de la región venían y practicaban la fe y participaban en el catecismo, pero cuando se iban convirtiendo en jóvenes, cómo iban siendo atraídos por la frivolidad, por los vicios, hasta por el satanismo, ¿no? Miren ustedes en este caso. Y sentía muchas veces que ese apostolado era un apostolado estéril. No existe el apostolado estéril, hermanos. Existe el apostolado que, si se hace con genuina fe y renuncia a los frutos, va a ser un apostolado que va a ser completamente revolucionario. Solo que en los tiempos de Dios. La cantidad de jóvenes que han participado en los eventos de Sor María Laura es incontable. La cantidad de jóvenes. Y creo que esta es una auténtica bendición. Y es el fruto del martirio de la Madre María Laura. Pero también es fruto de su apostolado, del apostolado que hizo, del apostolado que le llevaba a tener un celo creciente, a pesar de ver que los chiquillos en la confirmación, después de la confirmación, desaparecían, ¿no? Y hacían realidad ese chiste que se cuenta de un sacerdote que le cuenta a otro sacerdote, que le dice, oye, mira, tengo un montón de murciélagos en el techo de mi parroquia y no sé cómo hacer para que se vayan. Y este sacerdote le dijo, mira, muy fácil, confírmalos, dale la confirmación, porque después de la confirmación nadie más vuelve a la iglesia, ¿no? Entonces es una broma entre sacerdotes, entre curitas, sobre efectivamente esta realidad que la Madre Mainetti veía. Pero ahora esos muchachos, por su testimonio, están volviendo a la iglesia. En consecuencia, personalmente, si yo estuviera haciendo pastoral juvenil como la hice en mi momento, me encomendaría, como siempre, a Carlo Acutis, por supuesto, ese gran ejemplo que está cambiando vidas, pero también a la Madre Mainetti, porque ella es una auténtica heroína y mártir de lo que podría creerse que es el, entre comillas, fracaso de la pastoral juvenil. Que tengas un buen día.